Filipenses 1 del 3 al 6. Me gustaría que la leyéramos todos juntos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. La palabra del culto de hoy tiene como título Experimenta mis tres hoy. Experimenta mis tres hoy. Quizás alguno de vosotros haya tenido un tiempo en su vida donde se ha podido preguntar a sí mismo, ¿por qué parece que yo no tengo respuestas? Bueno, he dado el paso de creer en Jesucristo, quien es el Salvador, la solución a todos mis problemas, pero ¿por qué a veces pierdo las fuerzas? ¿Por qué ocurren estas cosas? O quizás os habéis preguntado, bueno, ¿y cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál es su guía? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Hay creyentes que se preguntan estas preguntas. Esto es, se preguntan estas preguntas porque no tienen organizadas tres cosas en su vida: la palabra, la oración y el evangelismo. En el primer culto hemos podido organizar un poco más sobre la oración. En este culto vamos a ver la palabra, la oración y el evangelismo. Aquellos que no habéis podido escuchar el primer mensaje, os invito a que lo escuchéis en el día de hoy. Son mensajes los dos muy importantes, aunque el primero es escuela de evangelismo, es palabra de Dios en el día del domingo para nuestras vidas. Por lo que es importante que estéis aferrándoos a los dos mensajes. En el día de hoy, a través del culto, os bendigo para que podáis estar organizando en vuestra vida la palabra, la oración y el evangelismo todos los días de vuestra vida. Entonces, os daréis cuenta de cuál es la guía de Dios para vosotros, cuál es su voluntad para vosotros, y viviréis una vida dentro del cumplimiento de la palabra, dentro de las respuestas que Dios ha preparado. Pero antes de entrar con este contenido, es importante primeramente que sanemos nuestro estado espiritual de la incredulidad. La incredulidad es la enfermedad espiritual más mala que hay. Dios no desea otra cosa, sino que confiemos en Él, que le creamos a Él. Es lo único que quiere de nosotros. Dios desea que aquellos que han recibido la salvación empiecen a experimentar el Evangelio y que vuestra fe crezca continuamente. Si vemos en la palabra de Dios, José, que es uno de los 7 remanentes, él pudo ver lo que sus hermanos no pudieron ver. ¿Por qué? Porque sus hermanos, aunque habían escuchado la palabra de Dios, tenían ese estado de incredulidad. Moisés, aunque él escuchó la palabra, no la pudo creer al principio. Pero después de experimentar el pacto en el monte de Horeb, él pudo empezar a creerlo. Dios os ha llamado para salvar las 237 naciones, como ha orado Cai. De verdad que Dios os ha llamado a cada uno de vosotros para ser testigos hasta lo último de la tierra. No es si lo voy a hacer o no. De verdad que Dios lo va a hacer a través de vosotros. Creerlo. Os bendigo para que lo creáis. Entonces, el encuentro que tengo en mi campo con una compañera
o el encuentro que tengo en la panadería, o el encuentro que tengo como profesional o como estudiante con un profesor o un compañero, se vuelven acontecimientos que directamente están relacionados con esto. Pero para ver esas respuestas, tenéis que creerlo. Os bendigo para que desechéis toda incredulidad. Esto no tiene que ver con la salvación. Ya sois hijos de Dios. Pero cuando uno tiene incredulidad en su vida, no puede o no ve la obra de Dios. Y no puede, sobre todo, tampoco disfrutar del Evangelio. Si vemos en el Antiguo Testamento, Moisés envía 12 espías porque iban a llegar a Canaán. Desde un principio Dios les dijo ir a Canaán y ellos ya habían salido de Egipto. Fíjate todos los milagros que ellos vieron como el mar rojo se abría, cómo Dios los libró de la mano de Faraón, cómo Dios las 10 plagas, la columna de fuego cuando tenían frío, unas nubes que les cubrían para darles sombra en el desierto cuando hacía calor. Ellos vieron grandes obras de Dios. Habían recibido también la salvación, era el pueblo de Dios, pero 10 de esos 12 espías tenían ese estado espiritual de incredulidad. Hasta después de 40 años que Dios los guió en el desierto, todavía decían, volvamos a Egipto. ¿Qué hacemos aquí? Allí por lo menos teníamos nuestra casa y comida. Y eso que ellos están comiendo del maná cada mañana. Tenían ese estado espiritual de incredulidad. Creen en Dios, conocen la palabra, pero tenían ese estado que les decía a sí mismos, no podemos ir a Canaán, ¿cómo vamos a ir? Esos 12 espías fueron a analizar el terreno y es que hay gigantes, hay murallas. Aunque Dios les dijo ir, no podían ir por esa incredulidad. Esa es la sanidad más necesaria que todo creyente necesitamos. Vosotros habéis recibido gran bendición, porque en el día de hoy estáis aquí dando culto a Dios. De verdad que grandes milagros Dios hace a través del culto. Una vez que dais culto a Dios, una vez que miráis a Cristo, que os aferráis a Él, y toda la oscuridad se quebranta completamente. Somos testigos de eso en vuestras vidas. Una vez que he orado en el nombre de Jesucristo y Dios viene la respuesta, la oscuridad tiembla, se quebranta de verdad. Con un poquito nada más de fe que tengamos, Dios obra grandemente y os restaura, os levanta. Para sanar esto, que es importante que en el día de hoy estéis organizando la palabra, la oración y el evangelismo en vuestra vida. Una persona un día me preguntó, Toñín, la palabra de Dios dice que Dios está con nosotros. ¿Cómo sabes esto? Muy fácil. Yo lo veo y lo disfruto cada día. ¿Por qué? Porque en mi vida está organizada la palabra, la oración y el evangelismo. Por eso puedo ver que Dios está conmigo. Es que Dios me da palabra y esa palabra se cumple. He orado por esto y Dios me da esta respuesta. Eso es evidencias de que Dios está conmigo. A Dios ni le he visto, ni le he tocado, ni se me ha aparecido, ni nada. Ese espíritu, la Biblia dice que no le podemos ver. Pero todos los días, a través de mi palabra, oración y evangelismo, veo que Él está conmigo. La mayor bendición para vuestra vida es que tengáis organizadas estas 3 cosas. Por eso, ¿cuál es el primer punto de hoy? Experimenta la palabra. ¿Qué es lo que tengo que experimentar a través de la palabra? Pues la palabra es algo que no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra es eterna y no cambia. Por todos los siglos ha sido la palabra, la Biblia, lo que ha sido predicado, y en cada época, con más tecnología, con menos tecnología, porque la ciencia de verdad que no interviene.
La palabra es la misma. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que obró con Abraham, que obró con Moisés, que estuvo con Pablo, hoy está contigo, está en tu vida. Esa palabra no cambia. Y esa palabra tiene poder. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. Es eterna, no ha cambiado, pero está viva. Y es eficaz. ¿Hasta qué punto? Hoy me encontraba mal, pero he dado culto a Dios y la palabra me vivifica, me edifica, me levanta, me restaura. De verdad que es así. Un creyente que ha depositado la fe en la palabra de Dios, da culto a Dios y esa palabra cambia mi pensamiento, discierne mi pensamiento, incluso las intenciones del corazón. Doy culto a Dios y al escuchar la palabra de Dios, aquello que me parecía correcto o la decisión que iba a tomar, cambio. ¿Por qué? Discierne mi pensamiento y las intenciones de mi corazón. Es viva y eficaz. Es que penetra hasta mi alma. Experimenta la palabra. Os bendigo para ello. La palabra de Dios nos sirve para todo. En 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, dice la palabra de Dios y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjate, la palabra de Dios sirve para recibir la salvación. Además, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos sirve para todo. Nos corrige, nos enseña, nos instruye en justicia. ¿Para qué? Para que seamos levantados para toda buena obra de Dios, para la obra de Dios. La palabra es mi guía, es lámpara a mis pies. Ayer, por Zoom, porque ya sabéis que todavía no puedo salir de mi cuarentena, estuve hablando con obreros que yo dejé responsables aquí en el Ministerio de Corea. Y haciendo fórum me hablaban de lo que ha ido de los acontecimientos que ha habido en el campo, respuestas. Y la verdad que me he sorprendido porque antes de yo viajar a España, llevaba como 2 meses haciendo campamento en una región y fue irme y como 15 personas, 15 extranjeros fueron conectados enseguida y la obra de Dios se levantó en ese momento. Claro, ahora he vuelto a la iglesia y hay como 15 miembros más que yo ni conozco. Y me hablaban, ¿no? Y alguno de ellos, pues claro, se sorprendió mucho porque todo ha sido en 3 semanas, muy rápido, y como que de una forma muy natural la gente se conectaba y empezaban a predicarles el evangelio y estaban totalmente preparados para recibirlo. Y muchos de ellos pues tenían preguntas. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con estas personas? ¿Cómo podemos ayudarlas? Claro, es que si un extranjero viene aquí, recibe el evangelio, se convierte en una puerta muy grande para ir a su nación. Es que son muy importantes. ¿Cómo los podemos levantar como obreros? Entonces, yo les dije, mira la palabra de Dios. ¿Qué te ha dicho la palabra esta semana? ¿Cuál es la corriente del mensaje? ¿Qué es la palabra o el pacto que Dios te ha dado para este año? Tenemos una dirección en el ministerio que Dios me dio y yo transmití a todos ellos, a todos los obreros para que estuvieran orando.
que todos los extranjeros experimenten el Evangelio. Después, ¿qué es experimentar el Evangelio? Que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos mis problemas. Esa es la primera misión, ayudar a que experimenten eso. Después, que experimenten el evangelismo. Durante el tiempo que estén en Corea, que experimenten, vamos a ayudarles y a orar para que experimenten que Jesús es el Cristo, el solucionador de los problemas de otros. ¿Y cómo hacerlo? Entonces, juntos, ¿qué vamos a hacer? Experimentar las misiones. Si una persona experimenta el Evangelio, la palabra de Dios en su vida, y después experimenta que esa palabra es la respuesta a la vida de otro, allá donde va, solo predica el Evangelio. Entonces yo le dije, no busquéis otro sistema, otras cosas. Ya lo hemos recibido en la palabra a primeros de año. Esa es la palabra que Dios nos dio para el ministerio. Encuentra la respuesta en la palabra. Ha ocurrido un acontecimiento durante la semana que me ha descuadrado. Vuelve a la palabra, vuelve al Evangelio, vuelve al mensaje que Dios te ha dado. Vuélvelo a escuchar. Verás como igual una frase que no tenía mucho sentido para ti, empieza a tomar sentido. ¿Por qué? Dios te bendice a través de la palabra. Dios os ama tanto que usa a su siervo para daros la palabra que se vuelva respuesta para vosotros. De verdad que es así. Entonces, si vosotros recibís esta palabra y vivís acorde al mensaje o vivís con el mensaje que Dios os da cada semana, vais a recibir respuesta. Así como tengáis esa predisposición, Dios bendice al pastor y le da palabra. Os bendigo para que experimentéis la palabra y que vuestras vidas esté dentro del cumplimiento de esta. Siempre toma como base qué te ha dicho la palabra de Dios. Entonces podrás experimentar la oración. Teniendo la palabra de Dios, te será más fácil encontrar el título de oración que Dios nos da. No el que yo le doy a Dios, sino el título de oración que Dios me da. Con esta oración y con la palabra, vivirás junto a la bendición del trono, que sobrepasa tiempo y espacio. Vuestra oración mueve ejércitos. Vuestra oración, porque sois hijos de Dios, mueve a los ángeles. En el nombre de Jesucristo, cuando un hijo de Dios ora, todo el cielo se moviliza. Si vosotros oráis que toda oscuridad que me impide escuchar el Evangelio sea quebrantada en el nombre de Jesucristo, de verdad que se quebranta. Os bendigo para que lo experimentéis continuamente. Nada os vencerá. Tendréis la victoria con este secreto. Dios nos ha dado, para que experimentemos la oración, unas plataformas de fe, las 10 plataformas de fe. El que no se acuerde puede buscarlo en el canal. Hay un mensaje que explica las 10 plataformas de fe o incluso el material que yo subí, la foto. También Dios, para que experimentemos la palabra, la oración y el evangelismo, ¿qué nos ha dado? 10 seguridades que debemos recibir con fe. Solo nos es dado a través de la fe. Bendigo para que seáis las personas que además de experimentar la palabra y la oración, experimentéis también el evangelismo. ¿Qué es experimentar el evangelismo? ¿El evangelismo es fácil o es difícil? El evangelismo es muy fácil, porque no es algo que yo lo hago, sino es algo que toma lugar en mi vida. El evangelismo, que es que el evangelio sea compartido, que esa persona se cambie al evangelio, el cambiar mi ser al evangelio, eso es evangelismo. El experimentar el evangelismo o el evangelismo es el resultado lógico o obvio de un creyente que disfruta del evangelio.
Si vosotros disfrutáis en vuestra vida de que Jesús es el Cristo, disfrutáis de que Dios está conmigo, allá donde vais, vais viendo y descubriendo el plan de Dios. Y en el horario perfecto, Dios obra en la vida de las personas que tenéis al lado, porque sois origen de bendición. Y obra para que esas personas, no que les vaya mejor en su trabajo, sino que primeramente se acerquen a Dios conociendo quién es Cristo. Esa es la bendición de bendiciones. Por eso, orad para que otras personas puedan conocer a Cristo. ¿Qué es el evangelismo? Que hoy soy testigo. ¿Qué es el evangelismo? El ver el cumplimiento de la palabra que he recibido y la respuesta a la oración, eso es el evangelismo. Experimentar el evangelismo no es otra cosa que es ver que realmente es Dios el que lo hace. El evangelismo toma lugar. Si vemos la vida de Pedro, Pedro negó a Jesucristo, lo vimos hace unas semanas. Él negó a Jesucristo hasta 3 veces. Y después, cuando le acusaron, él pudo confesar que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Fíjate qué bendición. Por eso en vuestra vida, querida iglesia, todos los días, por las mañanas, cuando os levantéis, empezar el día organizando la palabra, la oración y el evangelismo. ¿Cómo hacemos esto? Pues todos los días, antes de tomar el café, o los que no se espabilan sin un café, pues después de tomar el café, guardar un tiempo y decir, ¿cuál era la palabra de esta semana? Recordároslo. Podéis abrir vuestro cuaderno y revisar las notas. Aquellos que lo organizáis bien, pues de los 2 mensajes que hemos recibido, resumir 2 o 3 frases que os habéis aferrado a ellas y marcarlas, subrayarlas o algo, para que nada más abrir los ojos podáis ver eso. Yo a veces simplemente con ver el título del mensaje ya me acuerdo de la palabra. Pues a veces me lo escribo en el móvil, porque algo que siempre hago es ver el móvil, pues usar ese tipo de estrategias. Todas las mañanas empiezo el día con la palabra, recordando la palabra que Dios me ha dado. Y ya con esa palabra puedo empezar a hacer una oración. Hoy en el primer mensaje hemos hablado más de la oración. Y después, ¿cómo puedo experimentar el evangelismo? Pues veo mi horario. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Hoy tengo que ir a tal sitio. Hoy trabajo en tal lugar. Hoy me voy a encontrar con este amigo. Hoy voy a ir a tal lugar que tengo que ir a visitar a no sé quién. ¿Eso qué es? Mi evangelismo de hoy. Entonces, antes de empezar el día, ora una vez por esa persona. Dios, tú me has dado esta palabra. Tengo este horario. Y una oración para esa persona para que pueda recibir el evangelio. Simplemente el tener ese pensamiento, ya todos los días estáis encontrando el evangelismo. Y en vuestra vida, todos los días, vais a poder experimentar estos 3 hoy. Por eso el título, mis 3 de hoy. Todos los días, mi palabra, mi oración y mi evangelismo. Os bendigo para que viváis dentro de esta corriente. Que todos los días podáis experimentar esa oración, palabra y evangelismo. Entonces en vuestra vida vais a ver cómo la incredulidad empieza a ser quebrantada. Vais a empezar a ver que continuamente Dios obra junto con vosotros. Que de verdad Dios os ha llamado y su plan se está cumpliendo a través de vuestras vidas. Viviréis disfrutando de vuestra identidad, que es ser testigo. Por eso esta semana, aferraos a esta palabra y ser testigos y ver el cumplimiento de ella en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por la palabra, oración y evangelismo de cada día.
Bendícenos para que esta palabra se esté cumpliendo en la vida de cada uno de los creyentes hoy aquí reunidos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.